Buenos días. Vamos a iniciar el primer apartado de este tema dedicando a los circuitos electrónicos. La electrónica es la parte de la física que estudia los circuitos y componentes que permiten controlar el paso de la corriente eléctrica a través de semiconductores y de gases. ¿Qué diferencia hay entre la electrónica y la electricidad? Pues mirad, la electricidad lo que se mueve son justamente los electrones, pero en este caso van a ir por medio conductor, esto es, un cable de cobre, un cable de aluminio. En cambio, en la electrónica, la corriente va a circular por elementos semiconductores, como puede ser el silicio, como puede ser el grafito, o bien por gases, ¿vale? Por ejemplo, todos los tubos fluorescentes funcionan con electrónica. Otra diferencia que hay entre la electricidad y la electrónica es justamente que, así como en la electricidad estamos hablando de grandes corrientes, 2 amperios, 3 amperios, etc., en la electrónica va a funcionar con muy pequeñas corrientes, del orden de los miliamperios, ¿vale? Y por lo tanto también vamos a estar trabajando con pequeñas potencias. En electricidad pues se trabaja con grandes potencias precisamente porque lo que queremos mover son motores, puertas, etc. Y en cambio en la electrónica lo que queremos es controlar, encender un aparato, apagar un aparato, etc. ¿Vale? Esa es un poquito la diferencia entre la electricidad y la electrónica. Pues bien, si queremos reducir mucho la corriente, vamos a necesitar lo que llamamos resistencias electrónicas. ¿Qué es una resistencia electrónica? Pues una resistencia electrónica básicamente es un operador que se emplea para regular el paso de la corriente eléctrica, ¿vale? De tal manera que lo que hacemos es limitar la corriente que va a pasar por el circuito. Si habíamos hecho problemas en el tema anterior, en el cual utilizamos 5 ohmios, 4 ohmios, etc., aquí vamos a trabajar con millones de ohmios, porque lo que queremos es que pase muy poquita corriente. Aquí tenéis el dispositivo electrónico que se suele utilizar. Como veis, está formado en el interior por un núcleo de carbono. Voy a cambiar el color porque es una idea secundaria. Es un núcleo de carbono que está conectado a 2 patillas de estaño. Y además lleva un esmalte donde van dibujadas 4 líneas de color. Aquí en este caso veis cómo está de color rojo, verde, negro y amarillo. Estas líneas van a determinar el valor y la tolerancia de la resistencia. Aquí tenéis también el símbolo internacional de resistencia. Es un rectángulo con una línea a derecha y otra a izquierda. Pues bien, ¿cómo funciona conocer el valor de lo que es una resistencia? Pues mirad, veis que tenemos 3 colores colocados a la izquierda y otro un poco más separado colocado a la derecha. ¿Vale? Pues vamos a colocar la resistencia de esa manera. Entonces, la primera cifra significativa, ¿vale?, nos lo va a representar el primer color. Entonces, nos vamos a ir a esta tabla que veis aquí, ¿vale? Y en esta tabla buscamos el color rojo. Yo tengo aquí la primera cifra y busco el color rojo. Voy a cambiar de color rojo, y está aquí. Corresponde al número 2, que lo hemos marcado aquí, el 2. El segundo color se refiere a la segunda cifra significativa, ¿vale? Segundo color, lo tenemos aquí, y buscamos, y ahí lo tenéis. Corresponde al verde, y es un 5, por eso ponemos debajo un 5. El tercer color se refiere no a la tercera cifra significativa, sino al número de ceros. ¿Por qué es esto así? Porque, por lo que os decía antes, vamos a trabajar con miles, con 10.000, con millones de ohmios, y por lo tanto, a veces las cantidades de esta resistencia son muy grandes. Entonces, el tercer color, que corresponde al naranja en este caso, lo buscamos aquí, en la tercera línea. Y si seguimos, veis que el color naranja correspondería a 3. Pero no ponemos aquí 3, sino que lo que ponemos son 3 ceros. 1, 2 y 3. ¿Vale? Por lo tanto, el valor de la resistencia, en este caso, va a ser de 25.000.
¿Vale? Ese es el valor de la resistencia. Ahora bien, el fabricante, cuando fabrica estas resistencias, es muy difícil que pueda conseguir una precisión exacta de que la resistencia le salga de 25.000. Siempre va a tener un margen de error hacia arriba y hacia abajo. Ese margen de error nos lo da el cuarto color, que es el que indica el valor de la tolerancia. Y el valor de la tolerancia viene indicado también por otro color. Por lo tanto, aquí en este caso es de color oro. Buscamos aquí, en la cuarta línea, el valor de la tolerancia. Dice que es oro, pues mirad, aquí lo tenemos, es de un 5%. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener un 5% de error hacia arriba y hacia abajo. Por eso tenemos que calcular esta regla de 3 que tenéis aquí. 25.000 es el 100%, X será el 5%. Operamos y nos sale un error de más menos 1250 ohmios. ¿Vale? Luego el resultado final de esta resistencia es justamente ese, 25.000 más menos 1250 ohmios, hacia arriba o hacia abajo. Si nosotros cogiéramos una caja con 1000 resistencias, todas ellas con estos mismos colores, ¿vale? Y cogiéramos un polímetro y fuéramos midiendo uno a uno, con mucha paciencia, cada una de las resistencias de cada una de ellas, pues nos saldría 25.007, 25.010, 25.225, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Entonces, esto es el asunto. Bien, haremos problemas de esto, los intentaré explicar en otro vídeo, pero de momento valga un poquito la explicación. No todas las resistencias son fijas, sino que también en electrónica nos encontramos con resistencias variables, ¿vale? Entonces es necesario esas resistencias variables para poder regular variables físicas, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la corriente eléctrica, o también para determinar la posición de un objeto. Aquí tenéis 4 resistencias variables que son muy importantes en electrónica. La primera, el potenciómetro. ¿Vale? ¿Qué es un potenciómetro? Pues básicamente es un componente electrónico cuya resistencia se puede variar manualmente. ¿Vale? Veis que aquí tiene un pivote que nosotros vamos a poder girar. El potenciómetro se caracteriza por tener 3 patillas, ¿vale? Que son esta, esta y esta. Ahí tenéis el símbolo de lo que es potenciómetro. Es como una resistencia, pero con una patilla adicional que nos va a permitir variar la entrada, ¿vale? ¿Para qué se suelen emplear los potenciómetros? Pues mirad, los potenciómetros se suelen emplear básicamente para ajustar el volumen y la potencia de los aparatos electrónicos y también para regular la velocidad de un motor, ¿vale? El volumen de vuestra radio funciona de esta manera. Nosotros aumentamos la intensidad o disminuimos la intensidad del volumen justamente con una ruleta de este estilo, ¿vale? Una ruleta que va a girar. Muchos aparatos electrónicos pues llevan potenciómetros de este estilo, o bien los habréis visto que tienen también como de regleta, ¿vale? En lo cual tú desplazas esta regleta hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, las lámparas de pie que solemos utilizar en el salón, pues llevan unos potenciómetros de este estilo. Cuando los tenemos situados aquí, pues lo que tenemos es básicamente apagado la lámpara. Cuando los colocamos hacia arriba, está completamente encendida y luego tiene diferentes valores intermedios entre medias, ¿vale? Segundo componente, segunda resistencia variable que es importante conocer, la LDR. Es una resistencia variable con la luz, ¿vale? De hecho, las siglas en inglés son Light Dependent Resist. ¿Cuál es su símbolo? Este que veis aquí en la parte de arriba, ¿vale? Es un rectángulo con una línea en un lado, otra línea en el otro lado y 2 flechas que están incidiendo sobre el rectángulo, ¿vale? ¿Dónde las vamos a emplear justamente estas resistencias? Pues se emplean
en las farolas de encendido automático. Daros cuenta que cuando se hace de noche, las lámparas, las farolas de nuestras calles se encienden automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que detectan automáticamente que ya no hay luz y entonces el circuito electrónico se pone en funcionamiento. No hay un operario que esté allí encendiéndolas y apagándolas, ¿vale? Otra aplicación lo tenemos en los sensores de luz de nuestras cámaras fotográficas, ¿vale? Tenemos siempre un sensor que detecta la cantidad de luz que hay y en función de eso decide si encendemos, si activa el flash o no. Las células fotoeléctricas, por ejemplo, que se utilizan en la apertura de los ascensores, ¿vale? Sabéis que cuando se están cerrando las puertas del ascensor y pones la mano en un sitio, se vuelven a abrir. ¿Por qué? Porque detectan justamente que una persona puede estar en la puerta y entonces no quiere que se atrape. También las puertas de los garajes, se me ha borrado, no sé por qué. Vamos a ver. En las células fotoeléctricas de los ascensores, las puertas de garaje y también en los mandos a distancia. Los mandos a distancia llevan estas células fotoeléctricas. Son resistencias variables con la luz. ¿Cómo funcionan? Pues mirad, voy a haceros aquí un dibujillo. Si os dais cuenta, es como una especie de peine conectado a una patilla y en el otro lado tenemos otro peine conectado a la otra patilla. Realmente no se están tocando esos dos peines. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por aquí no puede haber conducción eléctrica, pero la luz lo que hace es justamente que algunos electrones les da energía para que salten de un peine al otro, ¿vale? Y entonces empieza a aparecer aquí corriente de electrones. Cuanta más luz incida sobre la LDR, mayor va a ser la corriente que tendremos aquí. Este fue un efecto que descubrió Einstein. ¿Os suena, no? Bueno, pues Einstein ganó el premio Nobel precisamente por esto, por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Y es muy importante, muchos aparatos en la actualidad utilizan las LDRs. Pasamos al siguiente componente, que es el termistor. Es una resistencia, ¿vale? Que varía con la temperatura, con el calor, ¿vale? De momento lo dejamos así, ¿vale? Pero que sepáis que tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en termostatos, por ejemplo, en secadores de pelo. Por ejemplo, cuando se sobrecalienta un secador de pelo, pues se apaga automáticamente. ¿Cómo se apaga automáticamente? Gracias a este dispositivo. El termistor, quedaros con el símbolo, es justamente un rectángulo con una línea que lo atraviesa y que luego tiene esta línea ahí colocada. Aquí veis en la foto cómo suelen ser los termistores. Aquí no hay polaridad, tanto una patilla como la otra pueden ser positivo y negativo, igual que pasaba aquí y aquí. Y por último, el último resistencia variable, por lo menos que vamos a dar en este curso, es el varistor, ¿vale? Un varistor básicamente, o también llamado VDR, es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando el voltaje aumenta, ¿vale? ¿Y esto para qué se suele emplear? Pues básicamente se suele emplear para proteger componentes sensibles. Aquí lo tenéis. A veces la corriente que viene por la red no es constante, sino que pega unos picos y entonces es necesario proteger los dispositivos electrónicos. Aquí tenéis un dibujo de cómo es un varistor y aquí tenéis el símbolo de varistor. Bien.